Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Gloria al Señor. Gracias te damos, Señor. ¿Lo tenemos? Bueno, si usted no puede leer, escuche atentamente la lectura de la palabra del Señor. Lucas capítulo 3. Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse. Baje el volumen de sus celulares para que no suene y estemos atentos a la palabra del Señor. Usted ha venido para que Dios hable a su vida, para que Dios hable a su corazón, y yo también he venido para eso. Y si hemos venido para eso, entonces eso vamos a recibir. Amén. Porque Dios conoce cada uno de nuestros corazones y Él quiere dar respuesta a cualquier interrogante de nuestras vidas. Él quiere satisfacer nuestro corazón y darnos fe para que confiemos siempre en Él y sepamos que nuestra vida en Él está garantizada, está segura. No importa lo que pase, bendito sea el nombre del Señor. En estos versos encontramos la majestad y el poderío terrenal que existía en aquel momento, comenzando por el César de Roma y luego una lista de hombres que en ese tiempo tenían la máxima autoridad sobre Israel especialmente. Judea estaba totalmente tomada, al igual que el resto de Israel, por el imperio romano. Y este había colocado muchos hombres gobernadores para que ellos administraran y supervisaran todo lo que era la economía del pueblo de Israel, aliados también con Herodes, con la familia Herodes, que en ese momento actuaban como reyes de Israel. Tanto Herodes tetrarca como su hermano Felipe, como lo hemos leído, bendito sea el Señor. Gente que estaba aliada con los romanos y que lo único que les preocupaba era poder tener la jerarquía, la autoridad y vivir bien, sin importar las condiciones que tuviera Israel. Porque así es el poder que en ese momento era el poder satánico. Era el poder satánico dirigido a través de estos hombres que eran los que gobernaban, que eran los que estaban allí en ese lugar. Y ese poder hacía que no les importara la vida, la condición de las personas, que no le importara la mayoría de gente, sino solamente lo que a ellos les convenía. Bendito sea Cristo. Entonces, incluso en el campo religioso, vemos también a Anás y a Caifás, uno que había sido sumo sacerdote y el otro que era su yerno, que era el sumo sacerdote. Entonces, toda esta jerarquía
esta jerarquía política, militar y también religiosa, dominaban sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel, el pueblo que Dios le había dado esa tierra para que vivieran libres, para que gozaran de los beneficios y de las bendiciones que esa tierra les daba, que era la tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán, que ahora era la tierra de los judíos. Pero el César de Roma invadió, tomó control de todos los territorios, se apropió de todos los territorios. Pero como su reinado era lejano, porque Roma estaba bastante lejos de donde estaba Judea y donde estaba Israel, pues entonces él de lejos administraba por medio de los gobernadores, que eran los que estaban allí en el lugar de los hechos. Y allí se establecieron los impuestos, y ahí se estableció también la ley romana para juzgar diferentes casos, sobre todo cuestiones políticas que de alguna forma tenían que ver con el César de Roma o con Roma como gobierno. Y ahí estaba Poncio Pilato y ahí estaban otros más. Y los reyes de Israel encargados de mantener a Israel siempre en calma, que no se sublevaran, que no fueran de repente levantándose contra Roma. Y entonces le facilitaban a los tetrarcas, a los Herodes, le facilitaban todas las cosas para que ellos siguieran como rey, pero sujetos y supervisados y gobernados por Roma. ¿Por qué todo estas cosas que estoy hablando? Porque, amados hermanos, en ese poder estaban subyugados todos los hombres que vivían en ese territorio, en todo Israel. Subyugados significaba casi esclavos, no eran libres, estaban supeditados a las órdenes y a los abusos que cometían estos hombres, porque eran hombres abusivos, eran hombres que no tenían piedad. Habían cientos de crucificados allí en los campos, porque ellos tenían la autoridad y el poder. Para ellos el dominio era importante. No era importante la persona humana. Siempre ha sido así. Cada vez que el ser humano ha alcanzado cierta jerarquía, cierto poder, no le ha interesado la persona humana. Le ha interesado solo sus propias conveniencias, sus propios intereses. Ha buscado siempre su propio provecho. Y no le importa si a través del abuso, de la explotación, del robo, de una serie de aspectos, hermano, que denigran al ser humano, no importa si ellos tomaban ventaja a través de eso. Se podía ver en todo aquel que asumía una autoridad. Se puede ver hasta el día de hoy, aún en hombres sencillos, en hombres pobres. Pero cuando ellos alcanzan una jerarquía, por decir, dentro del hogar, dentro del matrimonio, abusan de los que están debajo de él, de su esposa, de sus hijos. Los maltratan, los humillan, los tienen en poco. Prefieren emborracharse, prefieren estar días fuera de la casa, estar con otras mujeres, hasta con homosexuales. Y no les importa las consecuencias que puedan venir para su hogar. Si una persona sencilla que tiene supuestamente una familia actúa así contra su propia familia, ¿cómo será si esta persona tuviera una jerarquía mayor? ¿Cómo será si esta persona fuera un gobernante, o fuera un rey, o fuera un César? Bendito sea el Señor. Sería una persona indomable, una persona cruel, que no le importaría nada. Ese es el poder que existía. Y así es como Satanás dominaba a las personas a través del poder
de estos hombres. Bendito sea el Señor. Y la gente sufría, la gente padecía, la gente no sabía qué hacer. Muchos se levantaban en revolución y los mataban. Pero un día, Dios, viendo toda esta situación y habiéndose llegado el tiempo de la profecía, apareció un hombre que también tenía poder, que también tenía autoridad, pero no era una autoridad humana, no era una autoridad terrenal, no era un poder de este mundo, era un poder que venía del cielo, una autoridad que venía de Dios, un poder que venía de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y este hombre se llamó Juan el Bautista, a quien Dios hizo aparecer en escena en un momento tan crítico, tan devastador para todo Israel. Ahí llegó Juan el Bautista con un mensaje de arrepentimiento, con un mensaje duro, con un mensaje implacable, pero implacable para aquellos hombres que estaban con autoridad, implacable para aquellos hombres que habían perdido el temor de Dios, que habían dejado de considerar a Dios como la máxima autoridad. Bendito sea el Señor. Porque cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios, entonces ponemos nuestros ojos en otro tipo de autoridad, en una autoridad terrena, en una autoridad netamente del mundo. Y pensamos que tenemos alternativas, pensamos que tenemos resultados a través de estas autoridades terrenales, porque hemos desviado nuestra mirada de la verdadera autoridad, de aquel que dice que si nosotros clamamos, Él oirá nuestra oración y entonces sanará nuestra tierra. Bendito el nombre del Señor. Él es el que tiene el poder para sanar nuestra tierra, tiene poder para sanar nuestro cuerpo, tiene poder para sanar nuestra familia, tiene poder para traer abundancia, tiene poder, porque el poder verdadero viene de Dios. Y este hombre llamado Juan vino y comenzó a predicar un mensaje de poder, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que no iba ni contra Herodes, ni contra Poncio Pilato, ni contra el César de Roma. Su mensaje no apuntaba a ellos. Ellos solamente eran instrumentos, títeres de alguien a quien sí tenía que llegar esa palabra de poder para evitar que siga avanzando en su maldad. Esa palabra era contra las fuerzas del mal, contra esos espíritus invisibles que no se ven, pero que toman control de las mentes, que toman control de los hombres y que utilizan a los hombres de acuerdo a su jerarquía. Cuando Juan comienza a predicar el mensaje de arrepentimiento, los demonios que estaban en todas las personas comenzaron a salir y comenzaron a compungirse el corazón de cada uno de ellos y comenzaron a doblegarse entonces hacia Dios. Comenzaron a poner su mirada en Dios y se comenzaron a arrepentir, mientras que Juan los bautizaba en agua. Y allí en el río Jordán, allí Juan los bautizaba a todo aquel que venía arrepentido de sus pecados. Esas personas estaban siendo libres no de un poder terreno, estaban siendo libres de un poder espiritual. El poder terreno podía tener injerencia sobre ellos, pero en realidad solamente si Dios así lo quería. Porque una vez que uno es libre del pecado, uno es libre del demonio, entonces lo que hagan los hombres es lo de menos. Porque lo que hagan los hombres será porque Dios así lo quiere, así lo desea o así lo permite. Pero el hombre ya no es esclavo de la fuerza del mal. La fuerza del mal ya no tienen autoridad sobre él. La fuerza del mal ya no tienen poder sobre ellos. Bendito el nombre del Señor. Usted es un hombre y una mujer que ha sido libertado por Cristo, al igual que yo. Algunos muchos años atrás, otros recientemente. No importa el tiempo. Pero al ser libertados por Cristo, amado hermano, nosotros hemos dejado de ser de las tinieblas.
Hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. Ya no somos del reino del mal, somos del reino de Dios. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos salido de hombres débiles a hombres fuertes, a hombres sin autoridad a tener la autoridad de Dios para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar la palabra con poder, para romper cadenas, para romper ataduras, para hollar serpientes y escorpiones. ¡Gloria a Dios! Porque estamos bajo la cobertura de Dios. Juan no era el Mesías. Juan era una voz que clamaba en el desierto. Él había venido adelante del Señor para aparejar el camino, para que la gente vaya tomando ya conciencia de que el Mesías estaba por llegar. Juan comenzó a anunciar esto. Viene uno detrás de mí, decía Juan, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Porque yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el Señor. Y la gente estaba en expectativa, porque la gente creía en Juan como profeta. Y estaban en expectativa de la llegada de ese Mesías rey que Juan anunciaba. Y de hecho, si Juan tenía la autoridad para que la gente fuera compungida y liberada y aceptara el camino de Dios, pues imagínense ustedes al Mesías rey. El Mesías rey era alguien que iba a transformar todo de una manera tan grande que la gente iba a quedar atónita. Hasta que apareció el Mesías. Apareció el Mesías y comenzó entonces a predicar el reino de los cielos. La gente le escuchaba. La gente se quedaba admirada. La gente decía, este habla como quien tiene autoridad. Bendito el nombre del Señor. Porque nadie sabía bajo qué autoridad hablaba él. Los mismos fariseos le preguntaban y le decían, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque para ellos siempre tenía que haber una autoridad que lo respaldara, una autoridad que lo enviara. Pero ellos no veían terrenalmente ninguna autoridad, solamente lo veían a él. Entonces cuando él declaraba que él hacía todas las cosas por la autoridad de su Padre. ¿Y quién es tu Padre? Pues mi Padre es Dios. Entonces se enfurecían, lo llamaban blasfemo, lo llamaban hereje. Como tú siendo hombre te dices o te haces Dios, diciendo hijo de Dios soy. La gente no entendía. El mismo pueblo no entendía porque no sabían bajo qué autoridad hacía estas cosas. Pero ellos decían, aunque no sabemos bajo qué autoridad está él, sin embargo él habla como quien tiene autoridad. Él habla como que alguien lo respalda. Habla con una soltura y con una libertad. Lo pueden apresar, lo pueden mandar preso, lo pueden matar. Por eso no sabemos bajo qué autoridad habla, porque estaba la autoridad de Roma, estaba la autoridad de los reyes de Israel, que eran los Herodes, y habían otras autoridades religiosas como el judaísmo, y ellos decían bajo qué autoridad está hablando. Pero sin embargo sus palabras suenan con autoridad. Y es que la autoridad que ellos sentían, la palabra que ellos escuchaban, sentían que tenía peso, sentían que tenía autoridad, porque era una autoridad contra las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal no podían contener la autoridad de la palabra que emanaba de los labios del Señor. Y la gente lo entendía, la gente lo sentía.
Sentía que esa palabra entraba hasta sus entrañas. Sentía que esa palabra les abría el entendimiento. Sentía que tenían luz, sentía que podían comprender fácilmente. Y junto con esa autoridad había también una serie de milagros y de sanidades y de cosas extraordinarias, de la cual la gente decía: qué bien lo hace todo. Hace a los ciegos ver, a los mudos hablar, a los paralíticos caminar. Jamás hemos oído a nadie hablar como habla este hombre. Los mismos soldados que enviaban los sacerdotes para prender a Jesús, cuando regresaban le preguntaban: ¿dónde está el prisionero? No lo hemos podido traer. ¿Por qué? Porque nunca hemos oído hablar a nadie como habla ese hombre. Decían los mismos soldados. Bendito sea el Señor. Era una autoridad contra las fuerzas del mal. Hasta ahora los creyentes no entienden que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Nuestra lucha es espiritual, contra el acusador de los hermanos, contra aquel que habla mentira, contra aquel que busca humillarte, que busca degradarte. Porque durante todo el transcurso de nuestra vida, desde que nacimos, desde que tuvimos uso de razón, en nuestro camino nos hemos encontrado con gente que ha querido opacarnos, que ha querido humillarnos, que ha querido tenernos bajo sus pies. Y es posible que en nuestra vida pasada, cuando no conocíamos al Señor, hemos sido humillados y hemos sido maltratados por mucha gente. Especialmente cuando entramos a trabajar en un trabajo. ¿Cuántas veces el jefe te ha gritoneado y te ha dicho cosas y te ha amenazado? Porque tiene la autoridad, pero lo ha hecho sin reconocer quién eres tú y maltratándote. Y usted ha venido soportando una serie de maltratos durante toda su vida, no solamente del jefe, de su padre, de su padrastro, de su mamá, de su madrastra, de su hermano mayor, de su hermana menor, de gente que en algún momento tuvo injerencia sobre usted. Y usted ha sufrido esa inclemencia, ese maltrato del marido, del esposo, ese maltrato de la esposa, porque hay esposas maltratadoras, hay esposas que son mandonas, que son gente, amado hermano, que humillan al esposo y lo humillan públicamente y no les interesa, porque para ella su marido no vale nada. Bendito sea el Señor. Entonces las personas se mantienen sujetas a esas condiciones porque entienden que no pueden rebelarse, entienden que no pueden tener voz de voto porque se jugarían la vida o se jugarían su situación económica, se jugarían su situación familiar, no tendrían dónde ir a vivir, no tendrían dónde trabajar. Es decir, tendrían pérdidas muy considerables. Bendito el Señor. Y entonces el enemigo de nuestras almas, ha usado personas para insultarte, para humillarte, para decirte cosas. Hay gente que a veces te puede gritar y te puede decir cosas como a mí me la han dicho. Te pueden decir cosas sin conocerte y sin conocer la realidad de las cosas, sin conocer la situación. Pero ellos ya tienen un concepto y lanzan su concepto y no les importa que te hagan sufrir con ese concepto. Entonces, nosotros muchas veces agachamos la cabeza, muchas veces nos doblegamos en tristeza, nos doblegamos en dolor por la forma en que nos hablan, por la manera que proceden, por la forma injusta en que actúan. Agachamos la cabeza. Pero nosotros debemos entender, amado hermano, que todos los seres humanos, todos los hombres,
No hay ninguno que no cometa errores y que no haya tenido un fallo. Y que en nuestra vida pasada pudimos haber cometido muchos errores, pudimos haber hecho muchas cosas. Y cuando estas cosas nos sacan a la luz, entonces nos sentimos tristes y agachamos la cabeza. Pero usted tiene que entender que ese Dios que está arriba en el cielo, un día tuvo misericordia de nosotros. Un día extendió su mano, un día nos sacó de esa mala condición y nos trajo a su luz inalterable. Un día nos dio vida con Él, bendito sea el Señor, y cambió todas las cosas, de lo cual ya no tiene por qué agachar la cabeza. Porque si alguna autoridad hay en el mundo, hay una autoridad que está por encima de ellos, que es la autoridad de Dios, el Dios al cual servimos, el Dios del cual somos. Y Dios dice: levanta tu cabeza, te pondré sobre una roca en alto. No tienes por qué vivir humillado ni humillada. Tú no tienes por qué estar doblegado ante la actitud injusta del enemigo. Yo te libré del enemigo, yo te saqué de esa condición, yo te he dado vida. Tú brillas para mí, tienes vestiduras blancas, tienes poder contra todo poder del enemigo. Eres una persona transformada por el poder de Dios. El racismo es una manifestación de odio. El racismo no es solamente la diferencia en cuanto a color de piel o de lugar en el que se vive. El racismo es odio. Odio en todo su esplendor. Un odio interno, enmascarado, cubierto por una cultura o por X razones. Pero en el final, en el fondo del asunto, el racismo es odio. La gente, cuando se cree algo, cuando se cree alguien, saca a relucir ese odio interno, hablando descomedidamente de las personas que odia, o de la raza que odia, de la condición de cada uno según el lugar donde nació. Y entonces señalan al negro por ser negro, al indio por ser indio, al serrano por ser serrano, al costeño por ser costeño, al blanco por ser blanco, etc. Y ese señalamiento es como una especie de marcar terreno para separar con esa línea que tú eres o perteneces a una condición superior a la del otro. Cuando tú tienes dinero, tú cambias, porque el dinero cambia a la gente. El dinero te hace creer superior. Por eso dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando una persona ama el dinero, porque el dinero no es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Cuando una persona ama al dinero, el dinero lo cambia, porque el dinero le da poder, el dinero le da jerarquía. El dinero te hace estar en círculos que cualquier persona no está. El dinero te hace vestir de una forma elegante y de marca, de tal manera que tú puedes caminar y mirar a los demás como inferiores. Y cuando tú hablas de ropa, dices: yo solamente uso tal marca, yo solamente uso tal marca de esto, de lo otro. Dando a entender como que tú tienes una jerarquía, ¿no? Eres más importante porque tienes las condiciones económicas. Esa condición es lo que muchas veces Satanás usa para endiosar a los hombres y a las mujeres, para
menospreciar a los demás, porque si usted se da cuenta, si usted analiza, uno de las tramas del enemigo es que siempre estés odiando a alguien, es que siempre estés menospreciando a alguien, es que siempre tú veas por encima del hombro a los demás. O sea, Satanás quiere que los hombres se odien, se marginen, estén separados, estén considerados unos menos y otros más. Que cada uno busque su círculo, su lugar, donde cree que es donde pertenece. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando el Señor liberta nuestras vidas, el Señor rompe a través de su amor. Él rompe todas esas ligaduras, todas esas cadenas que nos pueden diferenciar socialmente y que los hombres han creado. El amor de Dios supera toda esa situación y rompe y nos hace ver a todos por igual, que nadie es más que el otro, que todos somos iguales, que Dios es el Dios de todos, que somos criaturas de Dios hechos a su imagen y semejanza. ¡Gloria a Dios! Porque para Dios no hay bárbaro ni escita, no hay judío, no hay gentil. Para Él todos son iguales. Y es allí donde empezamos a amar al yerno que por su color no lo queríamos, o por su condición, o por el lugar donde nació no lo estimábamos. Empezamos a amar a los padres de la esposa, que eran personas humildes y sencillas y que tal vez no sabían leer ni escribir. Comenzamos a amar a todas las personas por igual dentro de una congregación y nos sentimos cómodos con todos. Es que hay un poder que está por encima de todo poder. El poder del amor, el poder de Dios. El poder de Dios quiere hacerte entender a ti de dónde Dios te sacó, quién tú eras. Porque hay personas que son muy creídas e importantes y no se acuerdan quiénes fueron antes. No se acuerdan cuando eran pobres, cuando no tenían que comer, cuando andaban sin zapatos, con los zapatos rotos, cuando pedían prestado para comerse un pan. No se acuerdan ya de eso. Ahora que tienen, menosprecian. Ahora que tienen, hablan mal de otros que están en esa miseria. Se olvidan quiénes fueron. Pero Dios siempre nos hace recordar. Cuando los reyes pecaban, como el caso de David, como el caso de Saúl, Dios le hablaba y le decía: yo te saqué a ti de detrás de las ovejas. Tú eras un pastorcillo. Las ovejas ni siquiera eran tuyas, eran de tu padre. Y tú andabas detrás, yo te saqué del último. Las ovejas estaban primero que tú. A una oveja no le podía pasar nada. Tú tenías que cuidarla. Si algo pasaba a una oveja, te la cobraban a ti. Eso significa que las ovejas valían más que tú. Y tú estabas detrás de las ovejas. Y yo te saqué de detrás de las ovejas. Yo te levanté. Yo te puse por rey en Israel. Yo te di a ti autoridad. Yo te di engrandecimiento. Dios le dice estas cosas porque los hombres olvidan quiénes fueron, olvidan de dónde los sacó Dios, olvidan cuál era su condición. Algunos se han olvidado de su vida pasada, quiénes fueron y cómo vivieron. Ahora usted tiene una posición distinta. Ahora usted tiene una jerarquía porque Dios se la ha dado. Porque Dios ha cambiado su lamento en baile. Porque Dios ha quitado su fealdad y le ha dado belleza. Alabado sea el nombre del Señor. Estos hombres en las Escrituras
tenían poder. Estos hombres eran la máxima autoridad del mundo de aquel entonces. Para ellos, todos los demás eran inferiores. Dios tenía a su pueblo allí. Su pueblo que en un tiempo, cuando ellos miraban a Dios, Dios los bendecía y Dios estaba con ellos. Ese pueblo era un pueblo libre, era un pueblo bendecido, era un pueblo al cual Dios estaba allí protegiéndolos constantemente. Ellos quitaron su mirada de Dios. Ellos apartaron su persona de Dios. Se fueron por otros caminos. Pusieron su confianza en los hombres. Creyeron en los sistemas humanos. Para ellos esos sistemas eran la solución. Por eso Dios se desagradaba. Y Dios permitía la invasión. Dios permitía que surgieran imperios y que gobernaran al mundo. Dios lo permitía y dentro del mundo estaba su pueblo. Y Dios lo permitía para enseñarles a ellos qué diferente era cuando los gobernaba Dios. Y qué diferente es ahora que te gobierna el César de Roma, que te gobierna Poncio Pilato, que te gobierna Herodes Tetrarca, que te gobiernan estos hombres y que te hacen trabajar duro y te cobran altos impuestos. Qué diferente. Ahora andas en miseria, ahora andas enfermo, ahora andas sin condiciones, eres menospreciado, eres humillado, eres explotado. Tu vida no vale absolutamente nada, bendito sea el Señor. Cualquiera te puede matar hasta por 50 soles. Esa es tu vida cuando quitas tu mirada del Señor. Esa era mi vida antes de conocer al Señor. Y cuando yo quito mi mirada del Señor, siento que mi vida cambia. Siento que mi vida vuelve abajo. Siento que ya no tengo felicidad. Siento que se me fue el gozo. Siento como que hay una sombra. Siento como que hay algo que me domina. Me siento infeliz, me siento cargado. Me siento vacío. Bendito el Señor. Cuando uno le quita la mirada hacia el Señor, hermano, uno se viene hacia abajo. Las tinieblas toman el control. Y entonces, al pasar el tiempo y al vernos sumidos en esa condición miserable, es como si Dios nos dijera: mírate ahora, mira cómo estás ahora. Tú no estabas así cuando yo estaba contigo. Cuando tú me amabas, cuando tú me servías, cuando tú me alababas, cuando tú me adorabas, cuando yo era para ti lo máximo, cuando tu corazón estaba conmigo, yo me regocijaba contigo, yo te traje felicidad y satisfacciones sin número, sané tus enfermedades muchas veces, resolví tus problemas hogareños con tu familia, con tu hija. Saqué a tu hijo de la cárcel. Saqué a tu padre de la cárcel. Saqué a tu abuela de esa cama donde estaba para morir. Saqué a tu nieto de ese accidente y lo libré y lo sané. Y me glorifiqué cuando los médicos dijeron que no se podía hacer nada. Yo te di el trabajo que tienes. Yo te di el negocio que tienes. Yo te hice prosperar. Yo hice que tu casa no fuera ya un chiquero, que tu casa fuera una casa donde hubiera condiciones. Tú no tenías ni un baño preparado para ti. Tu cama era una cama que se desarmaba. Ahora tienes una buena cama, ahora tienes un buen baño. De esa fe en los sistemas humanos, diciéndoles: el reino de los cielos se ha acercado. Hay un reino diferente al que tú vives. Hay un reino que es para ti, de donde emana el poder, de donde emana la gracia, de donde emanan los beneficios. Hay un reino que no es de este mundo y se ha acercado para ti, para que tú seas parte de ese reino. Si tú buscas ese reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas.
Él quitó nuestros temores, nuestras angustias. Nos hizo ver que había esperanza. Nos hizo ver que Dios podía cambiar todas las cosas. Que a pesar de que todo aparentemente estaba arruinado, en realidad con Dios no lo estaba. Que Dios tenía poder para hacer un oasis en un desierto. Tenía poder para levantar un muerto así esté sepultado 4 días. Tenía poder para limpiar leprosos, para libertar a los ciegos, para sanar a los sordos, para levantar a los paralíticos. Tenía poder para responder la oración de cualquiera que decía: mi criado está enfermo, di la palabra y sanará. Y el Señor decía la palabra y era sanado. Su palabra transportaba ese poder a través de la distancia y llegaba y libertaba. Libertó a un endemoniado que andaba desnudo en los cementerios. Quedó sentado, vestido y en su juicio cabal. El Señor siempre quiso demostrar que aunque estés muerto, vivirás, si crees en Él. Que nada es imposible. Tú vives bajo tus temores, bajo tus preocupaciones, pensando en qué haré, cómo resolveré, cómo puedo cambiar las cosas, cómo quisiera retroceder el tiempo, cómo quisiera que las cosas fueran diferentes. Y hablas bajo la óptica de tu temor. Tus temores te llevan a tomar decisiones alocadas, desesperadas. Pero cuando Cristo viene, Cristo te quita el temor. Y Cristo te dice: confía en mí, echa sobre mí tus cargas, cree en mí. Venid los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Yo voy a quitar tus temores. Te voy a hacer ver que estas cosas pueden cambiar. Y tú te imaginas de una forma el cambio, pero yo tengo un cambio superior al que tú te imaginas, al que tú piensas, al que tú crees. Tú dices: no, es que si yo no tengo esto, ya mi vida fracasó. Yo te voy a demostrar que sin eso tu vida no ha fracasado. Que yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida. Que todo lo puedo transformar en bien. Por eso dice la palabra de Dios que todo obra para bien en los que en Él confían. Todo obra para bien aunque parece que estuviera mal. Cuando algo nos pasa y confiamos en Dios, hay que decir: todo esto obra para bien. Por algo lo ha permitido Dios, esto va a obrar para bien. Algo me quiere enseñar, algo me quiere decir. Voy a esperar, voy a confiar en Dios. Voy a orar, voy a echar mi carga sobre Dios. Él se encargará de esto. Yo no sé cómo solucionarlo, no tengo la más mínima idea, no tengo la capacidad. Pero si yo pongo en Dios mis problemas, Él se encargará, Él lo resolverá. Él me dará entendimiento, Él me dará sabiduría, Él me dirá lo que tengo que hacer. Porque Dios todo lo sana. Dios todo lo cambia para bien. Estos hombres eran poderosos terrenalmente, pero nosotros somos poderosos espiritualmente. Juan el Bautista no le tenía temor a los Herodes. Juan el Bautista encaró a Herodes tetrarca y le dijo: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y se lo dijo públicamente. Nadie en su sano juicio hubiera optado por decir una cosa así a Herodes, el rey. Pero es que la autoridad que tenía Juan era una autoridad superior a la de ese rey, a la del mismo César. Era una autoridad espiritual. Y Herodes lo sabía. Herodes tenía a Juan por profeta. Fue por causa de la mujer de Herodes que mataron a Juan. Pero Juan, amado hermano, era un hombre que estaba bajo el poder más alto que existía en el universo, el poder de Dios. Y si murió Juan es porque había llegado su momento. No porque alguien le quitaba la vida, sino porque había llegado su momento. Y aunque no parezca,
Fue una muerte honrosa. Murió por haber dictaminado la palabra de Dios, por haber hecho la voluntad de Dios. Murió por eso. Bendito el Señor. Y porque ya había llegado su hora, porque era necesario que Él menguara y que Cristo fuera levantado. Todos nosotros tenemos nuestra hora. Pero mientras estamos en vida, tenemos que aprender a honrar a Dios. Tenemos que aprender a hacer lo correcto. Tenemos que aprender a usar la autoridad de Dios contra el mal, no contra el bien. A usar la autoridad de Dios para que la obra de Dios sea engrandecida. Por eso, mis hermanos, usted puede estar atemorizado por algo, por una enfermedad incurable, porque los médicos le han dicho que no hay solución. Usted puede estar atemorizado de que le van a quitar la casa, atemorizado de que va a perder sus cosas, atemorizado de que la hija se le va a ir de la casa, que el hijo ha amenazado con irse, que el marido ya te dijo que te va a dejar y tú lo amas y estás desesperada. Estás desesperado porque la mujer te dijo: ahora ya se acabó esto, ya no te amo, me voy a ir con otro. Y entonces estás desesperado. Cada uno vive su propia situación. Cada uno tiene su propia tormenta. Y en medio de esa tormenta, muchos pierden la fe. Muchos dejan de confiar en Dios y buscan alternativas humanas y buscan soluciones humanas. Y buscas a los poderosos. Judas buscó a los poderosos. Entregó a Cristo por 30 monedas de plata. Buscaba dinero, buscaba a los poderosos. ¿A quién se lo podía dar? ¿Y qué sucedió? Se perdió para siempre. Pero cuando tú confías en Dios, cuando tú confías en el verdadero poderoso, las cosas cambian. Dios toma el problema en sus manos. Y Dios tiene dos formas de hacer las cosas. Las hace directamente de acuerdo a las circunstancias o como Él entiende. O te enseña cómo hacerlo. Y te prepara para eso. Por eso hay cosas que demandan tiempo. Porque Dios te está preparando a ti para darle solución a esos problemas. Te está capacitando. Llega un momento en que Dios dice: ya estás capacitado, ahora actúa, ahora haz esto, haz lo otro. Y te da la autoridad. Dios te pone la autoridad. Dios es un Dios bueno, hermanos. Dios es un Dios maravilloso. Nosotros muchas veces sufrimos porque hemos dejado de mirarlo a Él. Porque hemos quitado nuestra mirada de Él. Sufrimos y nos angustiamos y nos desesperamos. Y quedamos en zozobra. Porque hemos perdido la fe. Pero si tú vienes a Cristo, no importa qué condición tengas, no interesa hasta dónde hayas caído, hasta dónde te hayas sumergido en maldad, no importa cuán enredado te tenga el diablo, porque algunos dicen: es que yo de esto yo no puedo salir. Tú no puedes salir, pero Dios sí te puede sacar. Y cuando una persona se rinde al Señor y le dice: sácame de este pozo cenagoso, líbrame de esta condición, entonces Dios comienza a trabajar. Tú no lo ves, porque Dios no te está mostrando lo que está haciendo. Pero Dios viene por diferentes caminos a tu alrededor, quitando la maleza, quitando las cosas malas, preparando todo para que tú seas libre y engrandecido. Para que tú encuentres entonces que Dios es glorioso. Y ahí es donde aparece el testimonio.
Ahí es donde la gente empieza a decir, Dios hizo un milagro. En el momento más difícil de mi vida, Dios intervino. Los testimonios. No actúes por tu cuenta. No trates de resolverlo. Busca la dirección de Dios. Deja que Dios gobierne tu vida. Él es el poderoso que tú tienes que buscar. No son los Herodes, no es el César, no es Poncio Pilato, no es Anás ni Caifás, no es Felipe, hermano de Herodes. Es Dios. Dios es tu fuerza. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo no sé cuál sea tu crisis. En realidad no sé cuál es la razón por la cual lloras. Te lamentas. Hasta te enojas con Dios. No sé cuál sea el motivo por el cual sientes que ya no quieres seguir. Cualquiera que sea la razón negativa, no proviene de Dios, proviene del enemigo. Pero Dios tiene preparado un gran pez para ti, como lo preparó para Jonás. Dios tiene preparado un ángel para abrir las puertas de la cárcel. Dios tiene preparado una salida para ti, para librarte como libró a la mujer que atraparon en adulterio. Para perdonarte como perdonó a aquella ramera que derramó el perfume en sus pies. Para cambiar tu vida como cambió la vida de Pedro, al cual dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Dios tiene poder. Él es el verdadero poder. Los hombres tienen un poder satánico, pero Dios te da a ti el poder divino. Agárrate del más fuerte. Agárrate del verdadero. Pon tu confianza en aquel que sí puede cambiar las cosas. Pon tu confianza en aquel que le aplastó la cabeza al diablo, que lo derrotó en la cruz del Calvario. Pon tu confianza en aquel que derramó su sangre para limpiarte de todo pecado, no importa cuál sea. Yo quiero orar por ti. Si hay alguna vida que diga, pastor, yo quiero que ore por mí. Yo estoy atravesando una situación muy complicada. Yo quiero rendirme al Señor. Yo quiero que Dios obre en mi vida. Allí donde estás, levanta tu mano derecha y haré una oración por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga todas esas manos que se levantan. Dios te bendiga. Ponte de pie tú que has levantado tu mano. Ponte de pie. No dudes más. No estés entre dos pensamientos. Nunca pongas a Dios a un lado y otras alternativas al otro. Nunca hagas eso. Siempre pon tu confianza en Dios. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, primeramente perdóname si en algún momento de mi vida quité mi mirada de ti. Y a la paz, esa paz que solo tú sabes dar, aparezca tu presencia maravillosa, trayendo sobre ellos, Señor, una nueva vida. Gracias te damos. Gracias, oh Dios, gracias Cristo.